Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a preparar unos crackers de semillas. Para hacerlos vamos a necesitar unas semillas de lino, unas pipas de calabaza, unas pipas de girasol, quinoa, un poco de sal y agua. He tenido las semillas de lino remojando toda la noche con un poco de agua que las cubriera ligeramente y la quinoa también. El lino, ya veis, ha absorbido todo el agua y ha soltado el mucílago, entonces ahora esto está demasiado espeso. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poquitín más de agua para que quede un poquitín más jugoso. Así, solo un poquitín. Le ponemos una pizquita de sal. Y ahora le incorporamos la quinoa. Que ya sabéis que la hay que enjuagar bastante bien antes de usarla, porque si no amarga. Y ahora le incorporamos las semillas en la cantidad que queramos. O sea que no os voy a dar hoy cantidades nada más que la de lino, un poco para orientar, pero nada más. Removemos para que se impregne todo bien. Bueno, ya está todo incorporado y todo bien impregnado. Ahora, igual no hace falta, pero bueno, a mí me gusta dejarlo reposar como unos 5 o 10 minutos para que se empape todo bien. Y nada, ya lo tenemos. Ahora solamente hay que llevarlo a la deshidratadora. Como ya os dije en el vídeo que ya compartí de los chips de Colcale, yo lo que hago es recortar papel de horno con la forma del disquito este, para que, claro, por ejemplo, cuando hago elaboraciones así no se quede pegado a la rejilla y no se caiga. Entonces ahora cogemos porciones de la mezcla, la extendemos, le damos un poco de forma, la forma que más nos guste, y que tenga un grosor como de medio centímetro de alto. Vamos aplanando y así hacemos hasta que se nos termine toda la masa. Ya lo tenemos todo repartido. A mí me suelen salir unos 5 crackers con estas cantidades. Bueno, esto está. Entonces ahora lo que hacemos es llevarlo a la deshidratadora. Lo voy a dejar unas 3 o 4 horas a unos 40 o 42 grados y ya los tendremos listos. Ya han pasado las 4 horas y ya lo tenemos. Y ya veis, este es el resultado. ¿Veis qué finito ha quedado? Ahora a emplatar. Ya veis qué fácil es preparar estos crackers. Son ideales para acompañar con dulce y con salado. Yo aquí, por ejemplo, tengo paté de aceitunas, tengo hummus, tengo yogur y aquí tengo preparado uno dulce con yogur y mermelada de arándanos. Veganízate. Esta es otra de las recetas que os prometí hacer con la deshidratadora. Una receta muy sencilla y muy resultona que además os será muy útil si queréis reducir el consumo de pan. Unos crackers muy saludables y saciantes porque están llenos de fibra.
Tanto la receta del paté de aceitunas, del hummus, del queso y de la mermelada ya los tengo subidos al canal, así que abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar los enlaces. Los crackers, una vez hechos, lo que hago es guardarlos en una fiambrera de cristal con una tapa hermética y los dejo a temperatura ambiente y aguantan un montón de semanas, así que los podéis usar cada vez que los queráis. Los ingredientes y los enlaces a mis redes sociales y a mi blog abajo en la descripción del vídeo. Gracias por pasaros por mi cocina, dejadme un like si os ha gustado la receta, suscribiros, dadle a la campanita para que os avise de mis vídeos, compartidlo con todo el mundo y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!